Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de textos que, sinceramente, imponen bastante respeto. Ya lo creo. Son de esos textos que hay que leer con calma. Totalmente. Estamos hablando de enciclopedias clásicas de demonología, referencias a la psicología analítica de Carl Jung sobre el problema del mal, y reflexiones de autores como C.S. Lewis. Y no nos olvidemos de las clasificaciones históricas. Tenemos apuntes fascinantes como la clasificación que elaboró el teólogo y jesuita Peter Winsfeld allá por 1589. Exacto. Y ocupando un lugar muy destacado en nuestros apuntes de hoy, tenemos el Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas del teólogo español José Antonio Fortea. A ver, nuestra misión en este análisis no es asustar a nadie, ni muchísimo menos. Claro, el objetivo es puramente analítico. Aprender la sorprendente y tremendamente estructurada organización de las fuerzas del mal. Todo esto desde la perspectiva estricta de la demonología cristiana y la experiencia clínica, digamos, de los propios exorcistas. Porque, fíjate, la cultura popular, el cine de terror, las novelas, nos han acostumbrado a imaginar el inframundo como un caos absoluto. Una horda desorganizada de monstruos salvajes dándose garrotazos, básicamente. Justo. Pero las fuentes que vamos a explorar revelan algo que a mi juicio es mucho más inquietante. Hablamos de una burocracia antigua, rígida y asombrosamente metódica. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar a entender esta inmensa estructura corporativa, primero tenemos que definir a sus integrantes. Leyendo estos textos teológicos me he dado cuenta de que mi concepto de lo que es un demonio estaba totalmente equivocado. ¿Qué son exactamente, según esta tradición? Lo fascinante aquí es que la teología expuesta en fuentes como las del teólogo Karl Rahner o el propio Fortea destruye por completo esa imagen de Hollywood. Ya sabes, el demonio como una especie de bestia irracional, un murciélago gigante con cuernos, cola y tridente. Claro, el típico dibujo. Eso es. Los demonios no son una especie o una raza zoológica distinta a la de los ángeles. De hecho, son seres espirituales de naturaleza puramente angélica. O sea que en origen eran idénticos. Idénticos. Fueron creados buenos, perfectos en su diseño inicial, con una inteligencia que a nosotros francamente se nos escapa por completo. Pero según la teología, antes de ser admitidos a la visión plena y eterna del Creador, se les sometió una prueba divina. Una especie de examen final. Algo así. Y en ese momento de decisión pura, mediante el uso de su libre albedrío, una parte de ellos decidió rebelarse. Esa decisión, al ser tomada por intelectos tan absolutamente perfectos, fue irreversible y deformó su voluntad para siempre. Ellos mismos se transformaron en demonios. El Creador no fabricó monstruos. Y ese es un detalle crucial que me dejó asombrado al revisar el tratado. Cuando estos ángeles cayeron y se transformaron, resulta que no perdieron su naturaleza original. Es decir, yo pensaba que al ser expulsados se convertían en algo inferior, en una especie de... Duendes malvados. Sí, exacto, duendes malvados o seres de segunda categoría. Pero no, conservan intacto todo su inmenso poder y su brillante inteligencia angélica. Lo único que perdieron fue la gracia divina y la capacidad de amar con un amor sobrenatural. Entienden perfectamente cómo funciona el universo, conocen la física, la psicología, pero no aman. Y como mantienen su naturaleza, mantienen también su estatus. Las fuentes mencionan a menudo la tradición paulina para explicar esto, pero para quien no esté familiarizado con el término, ¿a qué se refieren exactamente los textos con esto de la tradición paulina y los coros? Es una excelente aclaración. Cuando las fuentes hablan de la tradición paulina, se refieren a los escritos de San Pablo en el Nuevo Testamento, específicamente en epístolas como la de los Colosenses o a los Efesios. En esos textos, Pablo menciona distintas categorías de seres espirituales. Tronos, dominaciones. Principados, potestades. A partir de ahí, y con el desarrollo de teólogos posteriores, la jerarquía celestial tradicional se consolidó en 9 coros o niveles angélicos. Que serían serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y por último, los ángeles rasos. Exactamente. Como la rebelión y la posterior caída afectó a seres de absolutamente todos estos niveles, el infierno no es en ningún caso una masa homogénea de diablillos idénticos. O sea que hay de todo. Hay de todo.
Existen serafines demoníacos, potestades demoníacas, virtudes demoníacas, cada uno manteniendo el inmenso poder, la magnitud y la capacidad intelectual que correspondía a su rango original de fábrica. Para visualizar esto de los rangos, el manual de Fortea utiliza una analogía astronómica que me pareció brillante cuando la leí. Propone imaginar al Creador como el Sol, y a toda esta inmensa corte de ángeles como los planetas, asteroides y satélites que giran a su alrededor, iluminados y atraídos por su inmensa fuerza de gravedad. Una metáfora muy visual, sí. En esta metáfora, los demonios serían astros que por su propia voluntad han escapado de la órbita de atracción del Sol. Se han alejado hacia la oscuridad absoluta y el frío del espacio profundo. Pero ojo, y aquí está la clave que me voló la cabeza, siguen teniendo exactamente la misma masa, el mismo tamaño y la misma composición geológica que cuando giraban alrededor de la estrella. Claro, no encogen ni cambian de material. Eso es. Un gigante gaseoso rebelde sigue siendo un gigante gaseoso, solo que ahora vaga por las tinieblas. ¿Y un pequeño asteroide sigue siendo un asteroide? Es una imagen visual perfecta para entender la permanencia de su naturaleza. Un serafín caído sigue teniendo la masa espiritual de un serafín, y esa permanencia es lo que fundamenta toda la estructura burocrática de la que hablábamos al principio. Al conservar sus distintas magnitudes, conservan su jerarquía natural por defecto. Hay demonios que por naturaleza son abrumadoramente superiores a otros. Y eso nos lleva a la dinámica de poder que tela. Es digna de la peor corporación que te puedas imaginar. Porque claro, si no hay amor, ni hay lealtad, ni un respeto genuino por el liderazgo, ¿cómo narices se relacionan los jefes infernales con sus subordinados? ¿Cómo obligas a un ejército de seres egoístas a trabajar juntos? A través del terror absoluto, el miedo y la tiranía. Como bien señalan los textos clásicos, el mal es, por definición, desorden, egoísmo y dispersión. A menudo se le compara con un dragón de múltiples cabezas que se atacan y se muerden entre sí de forma constante. Madre mía, qué imagen. El poder real de los demonios superiores sobre los inferiores no se basa en el reconocimiento de una autoridad legítima o en el respeto mutuo, como ocurriría en el orden celestial, sino en la pura y dura crueldad. Es una dictadura implacable del más fuerte o, en este caso, del que posee una naturaleza angélica de mayor rango. El superior aplasta al inferior simplemente porque puede hacerlo. Hay un detalle en el manual empírico de exorcistas que ilustra esto de una forma escalofriante y que parece sacado de un thriller psicológico. Se documenta cómo en medio de la sala de exorcismos se puede observar cómo un demonio de alto rango somete a uno de menor rango. Es uno de los fenómenos más sorprendentes que recogen los manuales. Durante el rito, el sacerdote utiliza oraciones, agua bendita y objetos sagrados. Las fuentes indican que esto causa un sufrimiento espiritual terrible al demonio que posee a la persona. Ese demonio raso, que suele ser de los coros inferiores, llega a un punto en el que no aguanta más y desea desesperadamente huir, abandonar el cuerpo para escapar del tormento. Lógico, quiere dejar de sufrir. Sin embargo, y esto es lo fuerte, se ha comprobado como un demonio superior, que también está presente de forma invisible e intangible en esa posesión, le prohíbe salir, le bloquea la huida, forzándolo a soportar el castigo como si estuviera encadenado al cuerpo humano por puro ejercicio de tiranía jerárquica. Es como un jefe tóxico cerrando con llave la puerta de la oficina mientras el edificio está en llamas, obligando al becario a quedarse dentro. Esa comparación corporativa es muy acertada. Y fíjate que esto plantea una cuestión teológica tremenda. Si el superior somete al inferior con tanta crueldad, uno tendería a pensar que el jefe es el más perverso de todos, pero la jerarquía demoníaca se basa estrictamente en la naturaleza, es decir, en la magnitud con la que fueron creados. No se basa en la cantidad de maldad o en la gravedad del pecado que cometieron al caer. Espera. Eso rompe totalmente mis esquemas. ¿Me estás diciendo que un demonio menor, un simple soldado raso, puede ser mucho más malvado y perverso que un gran príncipe infernal? ¿Cómo tiene sentido eso en una organización del mal? Tiene sentido si recordamos que el rango no es un premio a la maldad, sino una condición inalterable de su creación. Un demonio perteneciente a la jerarquía más baja, un ángel raso caído en el momento de su rebelión, podría haber albergado un pecado de odio, de envidia o de desesperación muchísimo mayor, muchísimo más intenso que el de un demonio del altísimo coro de los principados. Entiendo. El pecado es mayor, pero su naturaleza es menor. Exactamente.
Sin embargo, en la burocracia del inframundo, ese principado menos perverso pero ontológicamente más grande y poderoso aplastará y gobernará al ángel raso más malvado. Claro, el Tratado de Fortea lo compara maravillosamente con el mundo humano para que lo entendamos. En nuestra realidad, una anciana humilde de un pueblo perdido, sin estudios, sin dinero y sin poder terrenal alguno, puede albergar una santidad, una bondad y una pureza de corazón infinitamente mayores que un poderoso líder religioso o un gran erudito. De fábrica de la especie angélica, y no de quien ha acumulado más puntos de crueldad. Y hablando de ese organigrama, aquí es donde se pone realmente interesante porque vamos a mirar hacia la mismísima cúspide de la pirámide. Al revisar las notas me di cuenta de un error garrafal que solemos cometer. La mayoría de la gente al hablar de las fuerzas de la oscuridad lanza nombres como Satán, Lucifer o Belcebú como si fueran simples sinónimos. Como si fuera el mismo gran jefe del infierno poniéndose distintos trajes según el día. Es un error sumamente común y comprensible, porque en la literatura e incluso en algunas traducciones bíblicas a lo largo de los siglos, los términos se han llegado a entrelazar. Sin embargo, la tradición profunda de los exorcistas y las clasificaciones históricas distinguen de manera tajante entre entidades inmensamente poderosas, pero totalmente distintas en la cima de esta jerarquía. Son diferentes directivos, por así decirlo. Así es. Por un lado tenemos a Satán, o Satanás. Su nombre proviene de raíces que significan el adversario, el acusador o el que se opone. Es la antigua serpiente. Las fuentes teológicas lo describen como el líder original de la rebelión, el instigador. Es el ser superior en perversidad absoluta. El origen del mal puro. Simbólicamente, los textos lo asocian con el gigantesco monstruo marino del caos y del abismo que aparece en el libro de Job, el Leviatán. Se le considera el rey sobre las bestias feroces, la fuerza bruta y arrolladora de la rebelión. Pero luego está Lucifer. Y aquí las fuentes dibujan un perfil totalmente distinto que me pareció fascinante. Lucifer significa literalmente estrella de la mañana o portador de la luz. Se le considera por su naturaleza original la obra maestra de la creación divina, el ser más bello e inteligente jamás creado. Y simbólicamente se le asocia con el otro gran monstruo bíblico, el coloso terrestre llamado Behemoth. Y su caída es distinta a la de Satán. Mientras Satán destaca por liderar la rebelión con rabia y perversidad, la caída de Lucifer está enraizada en una frialdad intelectual absoluta. El pecado puro de la soberbia. Un orgullo infinito. Quiso igualarse a su propio creador, bastarse a sí mismo, como refleja ese famoso pasaje del profeta Isaías. Es una dualidad en la cumbre que desmonta por completo la idea de un único Dios del mal. Y esa distinción lleva siglos estudiándose. De hecho, mencionabas al principio al teólogo y jesuita Peter Binsfeld y su clasificación de 1589. Binsfeld entendió perfectamente esta naturaleza burocrática y especializada del infierno. Él asoció a los principales demonios con los 7 pecados capitales, sugiriendo que cada uno gestionaba un departamento distinto de la tentación humana. O sea, directores de departamento. Literalmente. En su lista, Lucifer era el director supremo del orgullo y la soberbia, mientras que otros grandes nombres se encargaban al resto. Por ejemplo, Mamón gestionaba la avaricia, Asmodeo la lujuria y Leviatán la envidia. ¿Es literalmente un consejo de administración? Y de hecho, la cúpula directiva no acaba con Satán y Lucifer. Según una revelación que las fuentes documentan como ocurrida durante un exorcismo real contemporáneo, se enumeró a los que serían los 5 demonios más poderosos del infierno. Un top 5 del mal. Una lista muy específica. Además de Satán y Lucifer, el tercer puesto lo ocuparía Belcebú, cuyo nombre se traduce históricamente de forma un tanto repulsiva, como el Señor de las Moscas, asociado por Binsfeld a la gula. El cuarto sería Belial, un nombre que en los textos antiguos evoca la inutilidad absoluta, un espíritu de perdición y de falsa majestad. Pero el quinto es una figura en la que tenemos que detenernos porque me dejó sin palabras. Se llama Meridiano. Meridiano es teológicamente y psicológicamente una de las figuras más complejas. Totalmente. Porque uno se espera que en el top 5 del mal haya seres de ira destructiva, bestias de fuego. Pero Meridiano es conocido en la tradición monástica como el demonio del mediodía, un título que tiene su origen histórico en una traducción específica que hizo San Jerónimo del Salmo 91.
Una traducción que marcó la historia de la espiritualidad. Y su especialidad, su negociado en esta inmensa burocracia, es tentar específicamente a los ascetas, a los monjes en el desierto y hoy en día a las personas de profunda vida espiritual con algo que los textos llaman acedia. Y corrígeme si me equivoco, pero leyendo sobre la acedia me dio la sensación de que no es simplemente tener pereza un domingo por la tarde. No, en absoluto. Reducir la acedia a simple pereza es no entender su peligro. La acedia es un concepto psicológico y espiritual tremendo. Es una profunda desgana, una apatía espiritual aplastante. Es el vacío, la pérdida absoluta del sentido, la incapacidad de encontrar alegría o propósito en nada de lo que antes se valoraba. ¡Qué angustia! Meridiano no ataca con tentaciones de violencia espectacular o pasiones carnales desbordadas, ataca vaciando a la persona por dentro. La deja inmovilizada en el sopor del mediodía, esa hora donde el sol castiga, el tiempo parece detenerse y todo esfuerzo parece completamente inútil. Es un ataque gélido directamente a la voluntad y a la esperanza. Es que suena escalofriantemente parecido a lo que hoy llamaríamos un burnout absoluto, o a esa crisis existencial donde sientes que nada tiene sentido. Imagina estar en una reunión de trabajo absurda un martes a las 12:30 del mediodía, sintiendo que tu vida se escurre entre las manos y que todo da igual. Pues según estos textos, ese sentimiento de futilidad y cinismo tiene nombre propio en la jerarquía, y es uno de los pesos pesados. Una burocracia que fomenta el desgaste puro. Pero pasemos a la práctica. Cuando revisaba los apuntes clínicos del Tratado de Demonología, me topé con la sección de cómo se comportan estas entidades cuando el exorcista tiene que enfrentarse a ellos cara a cara. Porque me imagino que si cada uno tiene su propia naturaleza y su propia especialidad burocrática, no todos montarán el mismo espectáculo, ¿no? Efectivamente. Como decíamos, cada demonio conserva su naturaleza angélica única y además se ha deformado de una manera particular a raíz de su pecado específico. Tienen psicologías muy distintas. Algunos pecan más de una ira rabiosa, incontrolable, otros de una egolatría insufrible y altiva, y otros, como decíamos de Meridiano, de una desesperación melancólica. Así que las reacciones cambian. Cambian muchísimo. Por tanto, sus manifestaciones físicas durante un rito de exorcismo varían radicalmente y el sacerdote tiene que saber leer a qué se enfrenta. El manual de exorcistas los clasifica meticulosamente según su comportamiento defensivo. Sí, me fascinó esa categorización. Habla primero de los aperti, que en latín significa abiertos. Por lo que entendí, son los que encajan más con la imagen clásica. Se manifiestan gritando violentamente, manteniendo los ojos muy abiertos, clavando la mirada con odio y mostrando un rechazo físico agresivo y escandaloso a los objetos sagrados. Van de frente, por así decirlo. Son los más evidentes, sí. Pero luego la cosa se vuelve más sutil. Están los clausi, los cerrados. Estos demonios entran en un estado de trance profundo durante la posesión, siempre con los ojos fuertemente cerrados, negándose a mirar. Se encierran en sí mismos. Completamente. Algunos hablan desde ese trance con un tono monocorde, pero otros, que suelen ser muy poderosos, permanecen completamente mudos. Son como un muro de piedra inexpugnable, resistiendo al rito y las órdenes del sacerdote en un silencio obstinado, demostrando su soberbia al negarse siquiera a interactuar. Y luego están los terceros, que francamente me parecieron los más perturbadores de todos los abditi, u ocultos. Cuando leí su táctica me pareció de una inteligencia retorcida impresionante. Resulta que son entidades que se esconden desesperadamente en el interior de la persona. Y no solo se esconden. No, y lo más llamativo es que, en medio del exorcismo, intentan engañar al sacerdote simulando ser la propia persona sufriendo un ataque psiquiátrico normal. Hablan con voz completamente natural, argumentando de forma muy racional y educada que todo esto es fruto de una enfermedad mental, rogando que detengan el rito, que se tomen una pastilla y los dejen marchar a casa. Utilizan la lógica clínica moderna como escudo. Es brillante y aterrador a la vez. Y los textos dicen que solo la insistencia machacona y el discernimiento experto del exorcista logran romper esa fachada de normalidad para que finalmente vuelva a manifestarse su verdadera naturaleza angélica deformada. Y tirando de ese hilo que mencionas, sobre utilizar la lógica moderna como escudo, cobra muchísimo sentido lo que aportaron otras fuentes de nuestra pila de hoy. Pensemos en las advertencias del escritor C.S. Lewis en su magistral libro Cartas del Diablo a su sobrino.
Un libro imprescindible. En esa obra, Lewis retrata precisamente el infierno no como una cueva de fuego, sino como una burocracia corporativa gris llena de memorandos y subsecretarios, donde un demonio veterano enseña a uno novato cómo tentar sutilmente. Y la lección principal es: no te manifiestes de forma espectacular. Mantén al humano distraído con el ruido de la vida cotidiana. Totalmente. Luis dice que el demonio moderno viste de traje y corbata. Y esto enlaza directamente con la correspondencia que revisamos de Carl Jung. Jung abordaba el problema del mal desde la psicología analítica, hablando de la sombra. El mal para Jung no es un ente con cuernos escondido en el armario. Es una fuerza psicológica complejísima que opera desde la ignorancia y la represión humana. Y los propios textos teológicos le dan la razón. En cierto modo, señalan que la posesión real y física, la del cine, es extremadamente rara y que solo ocurre bajo permisos muy estrictos de la providencia divina. No es su herramienta principal. Su herramienta principal es otra mucha más silenciosa. La influencia silenciosa. Exacto. El filósofo austriaco Rudolf Steiner profundizó mucho en esto, a principios del siglo XX. Steiner proponía que el ser humano está atrapado entre dos fuerzas o trampas espirituales inmensas que buscan desviarnos del equilibrio. Por un lado, está la potencia que él asociaba a Lucifer, que busca incitarnos hacia los falsos misticismos, hacia la desconexión de la realidad terrenal, fomentando la exaltación del propio ego y la soberbia de creernos seres de luz superiores al resto. Claro, el orgullo original de Lucifer aplicado a los humanos. ¿Y la otra fuerza? La otra fuerza es la que tira en la dirección diametralmente opuesta. Una fuerza oscura que busca arrastrarnos hacia la más densa superstición materialista. Es el cinismo puro, la idea de que solo existe lo que se puede tocar, medir y pesar, que no hay alma ni propósito, reduciendo al ser humano a un simple accidente biológico. El objetivo real de esta sofisticada burocracia infernal no es que la gente levite sobre las camas, es mantenernos en cualquiera de esos dos extremos, ya sea en la soberbia farisaica espiritual o en el vacío existencial materialista. Madre mía, es que da para reflexionar muchísimo. Es hora de ir sintetizando este increíble viaje por las fuentes de hoy. Hemos visto que el concepto del mal, tal como lo entienden la demonología clásica, desde Binsfeld en 1589 hasta los exorcistas contemporáneos como Fortea, no tiene nada que ver con una horda caótica. Es una estructura sumamente compleja. Es un espejo oscuro, frío y tremendamente estructurado del orden celestial. Hemos aprendido que los ángeles caídos conservan intactos sus coros inmensamente poderosos, manteniendo su naturaleza inalterable. Hemos descubierto cómo en esta tiranía del inframundo los superiores torturan y obligan a los inferiores por puro rango y crueldad, sin importar quién cometió el pecado más grave. Algo que va en contra de la lógica humana, pero que tiene todo el sentido en su jerarquía. Hemos diferenciado la mismísima cima de esta pirámide, separando la pura perversidad y rebeldía de Satán de la majestuosidad soberbia de Lucifer. Hemos visto cómo se reparten el trabajo junto a lugartenientes históricos como Belcebú y Belial. Y por supuesto hemos conocido al demonio meridiano, ese gélido especialista en la sed y la apatía espiritual que ataca a pleno mediodía. ¿Y las formas tan diversas que tienen de operar? Además de eso, hemos visto cómo operan en la realidad, desde sus agresivas manifestaciones como Aperti, hasta la sutil y maquiavélica estrategia de los Abditi, ocultándose bajo la apariencia de la normalidad psiquiátrica. Antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa una idea inquietante, algo novedoso, para seguir dándole vueltas construidos sobre todo lo que hemos analizado para quienes nos escuchan. Adelante. Si consideramos que el infierno no es un foso de fuego, sino esencialmente una burocracia rígida y anticuada habitada por mentes angelicales de una inteligencia que no podemos ni comprender, pero totalmente desprovistas de amor, de empatía y de paciencia, ¿cómo será exactamente su día a día diseñando la perdición humana? Quizás las pequeñas frustraciones, la burocracia absurda y asfixiante que a menudo paraliza nuestras vidas modernas, las interminables salas de espera y esa apatía generalizada que nos hace sentir que nada importa, no sean simples errores de nuestro sistema humano. Quizás sean el diseño perfecto, meticulosamente implementado por los aplicados oficinistas de menor rango de esta antiquísima corporación infernal. Una perspectiva que sin duda alguna invita a mirar las frustraciones cotidianas, el cinismo imperante y nuestro propio agotamiento con otros ojos. Quizás la próxima vez que sintamos esa desgana absoluta debamos preguntarnos qué fuerzas visibles o invisibles están beneficiando de nuestra desesperanza. Ahí le has dado.
Nos despedimos por hoy esperando que este recorrido por los rincones más oscuros y estructurados de la demonología haya aportado una perspectiva tan esclarecedora como fascinante a la audiencia. Seguiremos explorando los misterios de nuestras fuentes en el próximo análisis a fondo. Hasta entonces.